Primero que todo, un saludo de agradecimiento al Partido Alternativa que me ha cursado esta invitación para estar con ustedes. Un saludo y agradecimiento también a la mesa internacionalista del Partido Alternativa, donde se congregan diferentes compañeros, camaradas, que hacen honor a ese gran valor del pueblo vasco que es el internacionalismo. Gracias a Diana, gracias a Carlos Alberto por compartir esta mesa, gracias a ustedes, compañeros, amigos y camaradas también antiguos que ya veo. No voy a decir ninguna novedad porque algunos de los compañeros aquí presentes ya me han escuchado. Por ejemplo, ayer en la charla que tuvimos en Vitoria, donde más o menos planteé este marco analítico. A ver, Colombia pareciera que estuviera, como decimos ahí en colombiano, maldecida, no maldita sino maldecida, no por 100 años de soledad, como lo escribió García Márquez, sino por 1000 años de soledad. Algo así que me recuerda a mí, y ayer lo señalaba, el mito de Sísifo, aquel rebelde que descubrió el fuego y se lo dio a los hombres y los dioses griegos, no el dios judeocristiano, sino los dioses griegos, lo condenaron a subir una piedra hasta la cumbre de un cerro, y cuando él ya estaba próximo a poner la piedra en la cumbre, se le rodaba y tenía que volver a comenzar de cero, a subir. Y así sucesivamente hasta el infinito. Así estamos los colombianos. Llevamos, si mi memoria no me falla, 17 procesos de paz frustrados. Proceso de paz, fracaso, vuelta al conflicto, nuevo proceso de paz, conflicto y así sucesivamente. Realmente esa situación es desmoralizante. Entonces, yo, pensando un poco con la lógica médica, digo, bueno, cuando a nosotros se nos moría un paciente en un hospital hacíamos un análisis, una correlación clínico-patológica, y nos dividíamos en dos grupos y nos preguntábamos siempre, bueno, ¿qué falla o qué falló? ¿Falló el diagnóstico o falló la terapéutica, es decir, las drogas que le aplicamos? Y yo me he estrujado los sesos demasiado tratando de explicarme eso. Yo pienso que si uno, desde el punto de vista médico, le aplica penicilina a un cáncer 17 veces, pues 17 veces obtiene un fracaso. La penicilina es una droga excelente, pero para lo que está indicada. Lo mismo, si hace un mal diagnóstico, por muy buena terapéutica, fracasa. A mi manera de ver, no hemos fallado en la terapéutica. Es decir, la solución política al conflicto sigue siendo una estrategia válida.
tomando en mención la tesis incluso planteada por Maquiavelo y después desarrollada por el general Clausewitz y por Lenin y la tradición marxista y leninista, de que la guerra es la continuación de la política. No es la política por otros medios, no, es la continuación de la política. Y obviamente, una guerra que no puede ser eterna, no hay ningún pueblo en la historia de la humanidad que lleve una guerra ad eternum, tiene que concluir en la política. Ahora, para llegar a esa solución política hay que llenarla de contenido. No puede ser una solución política en abstracto. Sí, al problema y al conflicto colombiano le vamos a aplicar la solución política. Bueno, pero ¿cuál? No puede ser lo mismo la solución política que se aplica, por ejemplo, al conflicto en Ucrania o al conflicto en Palestina, que tienen sus especificidades, al conflicto colombiano. Colombia se necesita llenar de contenido ese concepto, darle una visión estratégica, y eso pasa, o mejor dicho, está determinado por el diagnóstico que se haga. Es decir, vamos a aplicar la solución política ¿a qué? ¿A qué conflicto? ¿A qué realidad? ¿A qué realidad? En mis lecturas desesperadas allí en los inviernos del exilio, yo encontré un libro de una socióloga y profesora, militante de un movimiento social que combinaba su praxis social con sus investigaciones, y a mi manera de ver es uno de los libros más importantes que se hayan escrito en los últimos 50 años en Colombia. 50 años en Colombia. Es el libro de la socióloga y profesora de la Universidad de Antioquia, Vilma Liliana Franco, que escribió un libro de 500 páginas, un libro muy denso, muy apasionado, muy, digámoslo así, muy colombiano, pero muy serio, muy riguroso, que se publicó en el año 2009, hace 10 años, en donde ella, basándose en la tradición marxista, los conceptos de Gramsci, de Poulantzas, de Bob Jessop y todos esos marxistas que han investigado el concepto actual del Estado. Porque ese es uno de los interrogantes frente a los cuales nos estamos enfrentando. ¿Cuál es el Estado colombiano? Entonces, ella investigando pudo describir la categoría, más que un concepto, la categoría de bloque de poder contrainsurgente. Uno de los puntos, por ejemplo, que más nos ha hecho perjuicio es, por ejemplo, la tesis que se ha compartido aquí por un grupo español de Podemos, de que el Estado colombiano es un narcoestado, ¿no?
La caracterización que se hace es que el Estado colombiano es un Estado contrainsurgente. Y ella toma los dos elementos centrales que plantea Gramsci para definir el Estado: la hegemonía, es decir, el consenso, y la coerción. Y plantea que así como el Estado no es simplemente una máquina, un aparato, como se planteó la tradición marxista, que se captura y se pone al servicio de las clases explotadas, sino que es una relación social, como lo es el capital y como lo es la contrainsurgencia. La contrainsurgencia es una relación social. Claro. Existe pues entonces una hegemonía o un consenso contrainsurgente y existe una coerción contrainsurgente. Y es necesario, desde el punto de vista analítico, separar. Hay que separar aguas y saber en qué terreno estamos. Si estamos en el terreno de la hegemonía y del consenso, o estamos en el terreno de la guerra contrainsurgente. En el terreno de la coerción contrainsurgente, que en Colombia se llama guerra contrainsurgente. Por ejemplo, si yo hago un pacto político con un Estado capitalista, le digo: señor Estado capitalista, vamos a firmar un pacto anticapitalista. El señor del Estado capitalista me dice: listo, firmamos el pacto, pero conservamos la relación social del capital. El resultado es el desastre. Es el desastre. Lo mismo, si un movimiento insurgente, objeto del consenso y de la coerción contrainsurgente, hace un pacto con un Estado contrainsurgente para acabar no el consenso, sino la guerra contrainsurgente. Vamos a acabar la guerra contrainsurgente. Vamos a acabar el conflicto contrainsurgente, la guerra. ¿Sí? Pero conservamos intacta la relación contrainsurgente. El consenso contrainsurgente sigue intacto. ¿Qué obtenemos? El fracaso. Es un poco lo que planteaba el comandante Iván Márquez, uno de los signatarios del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en La Habana en 2016, y que presentó en la Conferencia Internacional de Berlín Rosa Luxemburgo ante la izquierda europea. Allí hay una presentación muy crítica y autocrítica del desastre en el que se encuentra el llamado posconflicto. Hablo del proceso FARC, que es el que desde el año 2001 conocí en el proceso de paz al que se refirió Diana del Caguán. Así pues que la contrainsurgencia es una relación social que hay que tener siempre en mente a la hora de analizar todo este fenómeno. Vilma Liliana presenta
el bloque de poder contrainsurgente, algo así como ella lo presenta como 10 estructuras, 10 ruedas dentadas, perfectamente engranadas, una con otra, aceitadas por ese consenso contrainsurgente que es líquido, ¿ya? Pero esas ruedas dentadas, esa máquina, está manejada por una rueda central que es la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Desde ese punto de vista, Vilma Liliana va más allá de la tradición marxista y leninista de la cual yo formo parte y de la cual vengo desde mi juventud, de esos conceptos tradicionales con los cuales siempre nos movilizamos de el imperialismo y la oligarquía. El imperialismo norteamericano, la oligarquía aristocrática. Vamos, nuestro movimiento es antiimperialista y antioligárquico. Bueno, hoy en día, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y ella desmenuza esas 10 piezas, parte por parte. A mí, desde el punto de vista de observador de todo este fenómeno de la realidad colombiana, lo que más me duele es que ese libro haya pasado desapercibido. Ayer lo decía de manera muy autocrítica. La izquierda, para mí hay dos izquierdas en Colombia. La izquierda socialdemócrata y la izquierda revolucionaria. Bueno, yo he escarbado en los pronunciamientos de la izquierda revolucionaria. O sea, la izquierda revolucionaria es la que está por transformaciones en la estructura, por la movilización de las masas, que quien habla de marxismo habla de masas. La izquierda revolucionaria es escarbado. Bueno, ¿dónde hay? No existe planteamiento alguno sobre eso. Y ni qué decimos de la izquierda socialdemócrata, que va rumbo a la cooptación. Ellos están en la reforma por la reforma, el acomodo, ¿cómo se llama? El trepar, el acomodarse, el formar parte de ese consenso, cooptarse, formar parte de una bancada parlamentaria y que no me extraditen y que no me metan a la cárcel. Bien, esas 10 estructuras voy a tratar de plantearlas de memoria a ver si no me falla. La primera, como les decía, es la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, que es una embajada gigantesca. Yo creo que es la embajada más grande que tiene ese país en América Latina. Prácticamente un búnker, es un fortín. Y las 7 bases militares a lo largo y ancho del territorio colombiano. ¿Ya? 7 bases que los Estados Unidos no tenían ni tuvieron en Vietnam del Sur, cuando la guerra de Vietnam. En Colombia hay 7 bases, amparadas por una legalidad del Estado contrainsurgente. Existe una legalidad, existen pactos, existen mecanismos legales, legítimos. Hay un número secreto, creo que pasa de los 1000 asesores oficiales
de los Estados Unidos operando en esa embajada, asesores de la DEA, asesores de la CIA, asesores de... Hay además de eso mercenarios privados. No se sabe, son compañías privadas, compañías estadounidenses como la Dynacorp, la Blackwaters, la Northrop, en fin, tienen sus propios mercenarios de seguridad allí. Fuera de eso existe el apoyo que le brindan dos estados que colaboran con esa rueda dentada gigantesca y dominante que son el gobierno de la Gran Bretaña, quien provee los aparatos de inteligencia y la tecnología y el entrenamiento, y el Estado de Israel, que ha construido una fábrica de fusiles Galil en Colombia, asociado con las fuerzas militares. Los fusiles con los que se desarrolla la guerra contra insurgente en Colombia son fusiles Galil, fusiles de tecnología, patente y estructura israelí. Lo mismo que los aviones Kepler con los que se bombardea a las insurgencias. Pero además hay un elemento último, más ominoso, más difícil, que es el pacto que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con la OTAN. La OTAN ya es un actor privilegiado en Colombia, forma parte de toda esta estructura y ha llegado como un invitado de primera mano a un territorio como América Latina que se supone es un territorio desmilitarizado y de paz. Bien, la segunda rueda dentada son las fuerzas militares. Las fuerzas militares que, según la Constitución del 91 vigente, se denominan fuerza pública. Fuerza pública. El público no tiene nada, pero bueno, son las fuerzas militares, de la cual forma parte la policía. La policía en Colombia no es una policía cívica. La policía en Colombia es una división militar. Forma parte de la fuerza pública, de las fuerzas militares. Tienen, atérrense ustedes, compañeros asistentes, 500.000 hombres armados. Que con sus familias y sus núcleos y sus vinculaciones, su influencia puede abarcar cerca de 5 millones de personas. Es lo que algunos compañeros comentaristas llaman la base del militarismo en Colombia. Yo no creo eso, pero bueno, son 5 millones. La gente que llaman a marchar, las esposas de los policías, las esposas de los soldados, las esposas de los tenientes. Tiene 2 universidades militares. Tiene un mega hospital de cuarta tecnología. Tiene 3 universidades. Tiene barrios de vivienda militar. Tiene casas fiscales, seguro social para la policía y el ejército y las fuerzas militares. En fin, prácticamente es un cuerpo autónomo.
El tercer círculo o la tercera rueda dentada de este engranaje diabólico lo constituyen lo que nosotros denominamos y lo que tradicionalmente se ha venido denominando el paramilitarismo, al que nosotros, también me autocritico, confundíamos con la contrainsurgencia. ¿No? Los paramilitares son una parte de esa contrainsurgencia. Hoy en día son 80 grupos y trabajan con la metodología de la guerra de cuarta generación. Ayer les preguntaba a los compañeros, bueno, ¿saben ustedes qué es la guerra de cuarta generación? Pues realmente es un concepto nuevo. La guerra de cuarta generación es una guerra en red, es una guerra descentralizada, es una guerra de pulgares. Por eso se pasa un mensaje, cualquiera de estas estructuras del bloque de poder contrainsurgente pasa un mensaje, un lumpen que está por allá en una barriada de Cali, en el WhatsApp sale la foto, el hombre lo ubica, la dirección, va, lo ubica, lo espera, le hace la inteligencia, entre comillas, una red de 2, 3, una moto, lo esperan y por la noche le dan 3 puñaladas y fingen que ha sido un robo. O fingen que ha sido un asunto de celos, como dijo el ministro de Defensa, un asunto de faldas. En esa ofensa a las mujeres, un asunto de faldas, como si el asunto de faldas significara la muerte, un asunto de faldas. Pero es que ellos no saben cuál red está actuando. Van 467 líderes sociales de la movilización social. Van 85 guerrilleros desmovilizados de las FARC que confirman esta aseveración. 80 nombres. Claro, cada red cambia de nombre. Un día son águilas rojas, al otro día son águilas negras, al otro día son águilas verdes, al otro día ya no son águilas sino aguiluchos, en fin. Continúo. El cuarto elemento, la cuarta estructura, la cuarta red, la cuarta rueda dentada del engranaje lo constituyen las compañías multinacionales que tienen grandes inversiones en Colombia y que han sido partícipes directos de esa coerción. Está probado. Hay muchos estudios. El padre Javier Giraldo ha sido uno de ellos, quien ha documentado el CINEP. Valerosamente ha sacado libros comprobando la participación directa de compañías, por ejemplo, Coca-Cola, la carbonera Drummond, la Oxy, Repsol, la BP, la British Petroleum Company, los bananeros de Chiquita, el bananito digestivo que nos comemos aquí, Chiquita, ese, en ensangrentado. No hablemos de la vinculación de las compañías transnacionales mineras
la Gold Mining Company. En fin, puedo estarme aquí otra media hora, pero mencionándole solamente eso. Ese es solamente aspecto. Pero debo apurar el paso. El quinto elemento, la quinta estructura, la quinta rueda dentada que forma ese bloque de poder contrainsurgente. No es cualquier bloque de poder, es un bloque de poder contrainsurgente. Cuando se le quita la característica de contrainsurgente, deja de existir. Si a Alberto Pinzón le quitan el pinzón, deja de existir. Albertos hay muchos, pero Alberto Pinzón solo yo. El bloque de poder, pueden haber muchos bloques de poder, pero contrainsurgente, el colombiano. Incluso ha superado la contrainsurgencia que se desarrolló en Centroamérica, en Guatemala, en la década de los 80 y en Centroamérica en la década de los 90. Esta es una contrainsurgencia más refinada, históricamente más consolidada, más conformada, más asentada, más perfeccionada y con un consenso que no tuvo la contrainsurgencia guatemalteca. Un consenso, una hegemonía, una hegemonía como no la tuvieron en Guatemala. Esa quinta rueda dentada son los 22 gremios de la producción. Atárrense ustedes, en Colombia hay gremios de la producción, dirigidos por hombres específicamente formados en hacer una exigencia concreta de sus intereses al Estado. Por ejemplo, los ganaderos se han asociado, forman Fedegan. Los cafeteros se han asociado, forman la Federación de Cafeteros. Los palmicultores o cultivadores de la palma aceitera o palma africana tienen su gremio. Los que producen azúcar y alcohol, el gremio de los azucareros. Y así me puedo extender hasta mencionarles 22 gremios. A mi manera de ver, de esos 22 gremios, los que tienen la vocería, es decir, la sutileza en ese consenso, la sutileza contrainsurgente, son el gremio de los ganaderos, que representan el latifundismo más tradicional, lo que nosotros denominamos los terratenientes, cipayos de la oligarquía. ¿No? Latifundistas tradicionales, ganaderos, extensiones, 10.000 cabezas de ganado en los llanos orientales, pastoreo, un vaquero cuida 10.000 vacas. Hagan un cálculo. En los llanos orientales, tierra riquísima, tierra fértil, que ahora empieza a conocerse su riqueza. Cada vaca o cada cabeza de ganado necesita 3 hectáreas para pastorear. Si yo tengo una finca de 10.000 hectáreas, yo soy muy malo para los números, pero hagan cálculos, multipliquen. 10.000 cabezas de ganado por 3 hectáreas, ¿cuánto necesito yo? ¿Cuánta tierra necesito yo? En hectáreas. Que las sustraigo a la producción porque eso es solamente pasto para mantener vacas. ¿Ya? El de los ganaderos es lo que se llama el problema agrario de Colombia. Manejan esto. El de las asociaciones, el gremio de los financieros,
puso un presidente como Samper, la Corfinanciera, que hoy está detrás del gobierno de Duque con un cacao como Sarmiento Angulo, el gremio de los financieros, y el gremio de los comerciantes. Por ejemplo, el ministro, los dos últimos ministros de defensa, los dos últimos ministros que manejan la relación entre el presidente y esa rueda dentada de las fuerzas militares han sido hombres salidos del gremio de los comerciantes. Alberto, ¿digo mentiras? No, sí. Y con Uribe también. Sabas Pretel era de los comerciantes. Sí. Ganaderos, latifundistas, financieros, comerciantes. Pero son 22. Antes de las elecciones de Uribe presentaron un pliego. Lobby se dice, un lobby. Un lobby. Estas son nuestras exigencias y Duque acogió todas las exigencias que le hicieron los 22 gremios de la producción. Continúa enumerando. Luego viene la sexta estructura o la sexta rueda dentada, que es lo que en Colombia tradicionalmente llamamos cacaos. Es algo que los españoles cuando nos conquistaron le dieron esa denominación a las personas, a las familias exclusivas de cierta ascendencia aristocrática, de la cúpula de la pirámide, algo así como lo que nosotros en un momento alcanzamos a denominar la oligarquía, se llaman cacaos, que son grandes familias de potentados, de multimillonarios, una especie como de clanes precapitalistas, pero que funcionan desde el punto de vista capitalista. Por ejemplo, Sarmiento Angulo, uno de esos cacaos más importantes es Sarmiento Angulo, que está hoy en día en el remolino de ese escándalo financiero de Odebrecht. Está Julio Mario Santo Domingo, que nosotros todos conocimos, la familia Santo Domingo. Tienen cupos en la bolsa de New York, en Wall Street. Tienen cupo allí cotizan acciones en la bolsa. Está lo que se conoce como el patronato antioqueño, la familia Galinsky del Valle del Cauca. Hay unas 7 u 8 familias de mega potentados. En este momento ya no son potentados, son mega multimillonarios que tienen sus propios intereses y también juegan en ese contexto. Juegan a poner presidente, hacen inversiones. Julio Mario Santo Domingo invirtió en poner a Samper. Sarmiento Angulo invirtió dinero, mucho, en poner a Duque. Claro que sí. Bueno, sigo. El séptimo elemento, la séptima estructura de ese bloque es lo que en Colombia denominamos el narco. El narco, o sea, los exportadores de cocaína. Exportadores de cocaína, es decir, lo que despectivamente se conoce como narcotraficantes, pero realmente son exportadores de cocaína. Y
una red de agentes de la economía, de lo que en Colombia se conoce como economía subterránea. Creo que Luis Carlos Garay ha hecho estudios interesantes sobre eso. La economía subterránea. Les voy a mencionar 3 agentes de eso. Los lavadores de dólares, porque no solamente hay exportadores de coca, también hay quien lava esos dólares. Como decía Pablo Escobar, mandamos blanco y traemos verde. O sea, blanco cocaína, verde dólares. Mandamos blanco y traemos verde. El verde son los dólares. Entonces hay que lavarlos. Hay un sector especializado en agentes económicos, miembros de la sociedad civil, que lavan dólares. Son los lavadores de dólares, que también tienen sus intereses. Están los contrabandistas, especialmente con Venezuela. Ustedes saben, Colombia tiene una frontera de 1.500 kilómetros con Venezuela. No es la frontera que ustedes conocen aquí en Irún. Son ríos, selvas, montañas, semidesiertos, todo eso. Por donde fluye el contrabando hacia Venezuela, de los ganaderos, los productores de huevos, los productores de pollos, los productores de carne, los productores de camisas en Medellín, los productores de slips, dicen la señora, ¿no? Bragas para Venezuela. Y están ubicados en la frontera, claro. Pero también hay los especuladores de divisas. Especuladores de divisas. Compran bolívares, compran sucres, compran dólares en la frontera con Panamá, los convierten a pesos y luego los vuelven a reconvertir en moneda dura. Ya voy a concluir. 5 minutos. Por último están, me quedan 2. Las 3 ramas del poder de la democracia que describió Montesquieu: el legislativo, una rama del legislativo, que es lo que vulgarmente hemos conocido nosotros como los parapolíticos. Está la misma presidencia de la República, que opera como una rama independiente, lo que se conoce como el ejecutivo, que tiene su burocracia, llega hasta el último municipio. Y está la rama judicial, la gigantesca rama judicial. Pero más que la rama judicial está una hipertrofia de esa rama judicial, una hipertrofia, que es la fiscalía. Asómbrense ustedes. ¿Saben cuánto vale un día de ejecución de la fiscalía? ¿Cuánto gasta la fiscalía en un día de trabajo? Gasta $1 millón diario. 365 millones de dólares al año, pagando fiscales, policía técnica, médicos legistas, para elaborar montajes como el que le elaboraron a Santrich, para elaborar montajes como el que le elaboraron a Sonia, para elaborar montajes como los 400 guerrilleros que todavía permanecen en las cárceles a pesar del acuerdo de La Habana. Bueno, y cuya característica central es prácticamente depender directamente de la justicia norteamericana. Quien solicita la extradición de Santrich no es ningún juzgado colombiano, es un juzgado de Nueva York. Por último, me quedan 2. La buena estructura son
lo que se ha denominado el oligopolio mediático, es decir, el oligopolio de los medios de comunicación. Oligopolio. La sola palabra ya lo dice. Pertenecientes a las principales familias de esos cacaos o de esos miembros, de esos dueños de los gremios, en fin, El Tiempo, de la familia Santos, la revista Semana, Caracol, que pertenece ahora 80% a la multinacional española Grupo Prisa, está El Espectador, en fin, hay un oligopolio cerrado. Los medios de comunicación alternativos son irrisorios, están sometidos a ese dominio de la información y el bombardeo mediático, cuyo objetivo es exactamente ese: imponer en la sociedad colombiana ese consenso contrainsurgente. Y como lo enseñó Goebbels en el año 33, en la Alemania nazi, consiste en manipular el odio, las dos emociones básicas del ser humano. ¿Cuáles son? El odio y el temor. Con eso Goebbels manipuló la sociedad alemana. Bueno, eso es exactamente igual. En Colombia la contrainsurgencia opera así: odio y temor. ¿Ya? ¿Pero a qué? ¿Qué es lo que se odia y a qué es lo que se teme? Al comunismo. Y por ahí a su aliado o a su expresión, la insurgencia. Por eso son contrainsurgentes. Y por eso el lema que siempre transmiten, el lema, el motto, el eslogan, es acumular capital y conservar el capital acumulado. Por último, la 10ª estructura de ese bloque de poder son lo que se conoce en Colombia las numerosas clases medias cooptadas, que son las que permiten esa gradación para llegar de la dominación nacional a la dominación local. Son los pequeños comerciantes de los pueblos, los pequeños campesinos, pequeños y medianos campesinos, la parcela, los dueños de gasolineras, los narcotraficantes medianos, o como se denominan en Colombia, los cascareros, los que sirven de intermediarios, los pequeños burócratas de los municipios, ¿ah? En fin, los miembros de los partidos políticos tradicionales que están en esos pueblitos, y las clases subalternas que han sido cooptadas. Esa es, en términos generales, lo que se conoce como bloque de poder contrainsurgente. Y mientras ese diagnóstico no se haga adecuadamente y la insurgencia no lo incorpore, no podrá elaborar una medicina, una penicilina adecuada. ¿Cuál es la penicilina adecuada? La desestructuración de ese bloque de poder. No la destrucción, no es posible destruirlo, porque como ustedes saben, el Estado también es una correlación de fuerzas, pero sí se puede desestructurar, es decir, un tanque de guerra, un Panzer, se puede paralizar y se puede desestructurar. ¿Cómo lo desestructuramos? Con una visión de largo plazo, con una solución política mirando el largo plazo, claro, teniendo intereses tácticos momentáneos, pero mirando en el largo plazo
la constitución, con esa movilización social, de un proceso constituyente, que nos conduzca a una nueva correlación de fuerzas. Y esa nueva correlación de fuerzas se tendrá que expresar en una nueva constitución. Eso no es mañana, ni pasado mañana, pero sí es una mirada estratégica que nos permite pensar a través de la movilización social las nuevas formas de expresión de la sociedad. Elaborar una estrategia para desestructurar ese bloque de poder contrainsurgente. Y eso es lo que se llama solución política al conflicto colombiano. Mientras la relación social contra insurgencia siga existiendo en Colombia como tal, mientras esas 10 ruedas dentadas sigan operando aceitadamente, vamos a estar como Sísifo, subiendo y recogiendo la piedra hasta arriba, subiendo, traer y dar. Y así, hasta el infinito. Muchas gracias por la atención y les ruego me disculpen si me he extendido demasiado, pero espero su comprensión y la comprensión de ustedes. Y muchas gracias por su atención.